Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa, soy ubicada en la ciudad de Medellín. El día de hoy les voy a exponer los enfoques asociados a la psicología humanista y me gustaría comenzar por definir la psicología humanista como una corriente que considera al ser humano como un ser dotado de todas las capacidades para autorrealizarse y explotar todas sus potencialidades. Los enfoques asociados son el enfoque holístico dinámico de Abraham Maslow, el enfoque gestáltico de Peirce, la terapia conversacional de Carl Rogers y la logoterapia de Viktor Frankl. Bueno, entonces, comenzando por Maslow, tenemos que para Maslow la autorrealización era la concepción del ser humano psiquiátricamente sano, siendo el ser humano una especie de estructura psíquica que se puede tratar al igual que la estructura física, que tiene necesidades, capacidades e inclinaciones. Maslow defendía la concepción del desarrollo completamente sano y normal, la cual se realiza naturalmente hasta la madurez. En ese orden de ideas, Maslow consideraba la psicopatología como lo resultante de la negación y la alteración de la naturaleza humana, siendo lo psicopatológico todo lo que lo perturba y lo reprime y termina por alterar la autorrealización. El aporte más importante de Maslow fue la experiencia cumbre. Entonces, para Maslow, esta experiencia era el sentido de estar en el mundo, lo que completaba la realidad del individuo, sin la cual él no podría adoptar nunca un carácter unitario ni ser jamás realmente parte del mundo. Continuando con la psicología de la gestal, nos ofrecen un concepto que se llama autorregulación organísmica. Ese concepto consiste en un ciclo mediante el cual la persona satisface las necesidades, sabe lo que le conviene y tiende a regularse a sí misma. Entonces, lo que propone la psicología de la gestal es ayudar al individuo a adoptar una actitud vital para entender que lo desconocido o lo otro no necesariamente tiene que ser controlado, sino que simplemente pasa, te cambia y por tanto se genera un aprendizaje o en determinado momento lo lleva a realizar ajustes creativos. Continuamos con la terapia conversacional de Carl Rogers, el cual nos decía que el ser humano está en busca de una tendencia actualizante, es decir, que se caracteriza por la aspiración de metas tales como salud, desarrollo corporal y espiritual. Era la tendencia como a desarrollar su máximo potencial y encontrar la mejor versión de sí mismo. Para Carl Rogers, entonces la autorrealización era darse cuenta de quién es realmente la persona, era como desarrollar una confianza en el organismo, la cual hacía valoraciones de sí mismo. Bueno, la terapia conversacional de Rogers consistía en una empatía o una conexión entre el terapeuta y el cliente, en la que el terapeuta debía ponerse en el lugar del cliente, sentir su mundo como si fuera él mismo, sentir la confusión, miedo, ira, como un completo dejarse ir en la comprensión. Eso sin que el terapeuta perdiera su identidad. Entonces Rogers pensaba que con ese método había una probabilidad de cambio cuando el terapeuta abarcaba el mundo interno del cliente. Bueno, por último, vamos a hablar de la logoterapia. La logoterapia nos habla acerca de los vacíos existenciales. Entonces nos decía que habían varios motivos por los cuales una persona puede experimentar un vacío existencial. Las exigencias de la sociedad, la familia, el trabajo, pueden llevar como a la persona a un estado de tedio. Es como una profunda tensión, un profundo aburrimiento que lo lleva como a pensar en la forma, en cómo lleva su vida. Entonces, esta exigencia de estándares de comportamiento hace que, como que la persona se sienta prisionera dentro de sí mismo,
al no expresar lo que realmente quiere ser. En otros casos, esta frustración de voluntad o de sentido se llena con la voluntad de poder y deseo de conseguir dinero o cosas materiales que llenen ese vacío. O en otras ocasiones, este vacío se llena con la voluntad de placer, que no solo se obtiene sexualmente, también puede ser comiendo excesivamente, ingiriendo alcohol, drogas, etcétera. Bueno, entonces eso es todo lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Feliz noche.